me llamaba la atención que este capítulo es el más largo de todo el libro de Génesis. Tiene 64 versículos, 67 versículos. O sea que por ahí algo tiene que ver, porque si es el más largo, algo tiene que ver, ¿cierto? Al mismo tiempo, Moisés le dedica tiempo suficiente para mostrar tres personajes específicos. Tres personajes en los cuales vamos a estar estudiándolos. No sé cuánto me demores poniendo el capítulo 24. Pero lo interesante es que son tres personajes donde nos enseña de manera práctica cómo se debe vivir frente a la voluntad de Dios. Y lo vamos a tener en cuenta, y he titulado la predicación de hoy, un padre sabio, un siervo fiel y una esposa para su amado hijo. Un padre sabio, un siervo fiel y una esposa para su amado hijo. No sé si se le viene una idea a la mente. Y este capítulo es, como le decía, va más allá de que simplemente Abraham le consigue esposa a Isaac. ¿Por qué razón? Porque lo que está proyectando es, desde aquí comienza el cumplimiento de la promesa de un Mesías. Entonces tenía que tener mucho cuidado Abraham con quién iba a hacer casar a quién, a su hijo. Por eso un padre sabio, un siervo fiel, y vamos a ver cómo este siervo se caracteriza por cumplir la voluntad de su amo al pie de la letra. Pero es interesante porque vamos a ver características o rasgos específicos de este siervo. Y todos nosotros nos llamamos a ser siervos de Dios, ¿cierto? Entonces, quiera Dios que toque este mensaje a nuestras vidas para que nos cuestionemos un poco de cómo estamos viviendo frente a nuestro Señor. ¿Y cuál es la reacción de nosotros como siervos? Si estamos cumpliendo o tenemos al menos alguno de los rasgos de este siervo que vamos a estar estudiando durante este capítulo. Y una esposa para su amado hijo. ¿Cómo una mujer puede ser sabia a tal punto que edifica una casa? Y no solamente fue capaz de edificar una casa, sino de edificar a toda una nación como tal. Porque sobre ella se desarrolla toda una nación. Entonces, ese es el panorama que vamos a tener en el capítulo 24. Panorama en el cual, como dije hace un momento, no sé cuánto nos vayamos a gastar. Si en el capítulo 22, que solo tenía 24 versículos, y sacamos, ¿cuántas predicaciones? ¿Sí se acuerdan? Sacamos 5 predicaciones. ¿Sí? Ahora el capítulo 24, pues espero no sacar tantas. O de pronto sí. Pero el objetivo es que quede bien claro y que este es un capítulo que nos va a cuestionar constantemente a nosotros. A los padres, cómo están siendo con sus hijos. A los futuros padres, cómo debemos que ser con nuestros hijos. Como siervos, todos somos siervos. Y cómo debemos que mirar que mi obrar y mi actuar sirva para la expansión del reino de Dios. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio al capítulo 24 y vamos a leer solamente del versículo 1 hasta el versículo 9 en la mañana de hoy. Dice la palabra de Dios. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mis muslos, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El que respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú entrarás
de allá, y tú traerás, perdón, de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por permitirme estar nuevamente aquí delante de tu pueblo, exponiendo tu palabra. Seas tú, Señor, usándome la mañana de hoy para que sea exponiendo fielmente el mensaje. Ayúdanos, Señor, a ver las maravillas de tu ley. Seas tú, Señor, bajando la predicación al corazón de cada uno de nosotros y permitiendo, Padre amado, de que podamos ser edificados una vez más en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y ya. ¿Quiénes de aquí son padres? Levanten sus manos. Bien. Aquí tenemos una pareja que está iniciando el proceso. Y me imagino que los que no, pues querrán ser padres. O bueno, ese es mi anhelo y lo que conozco los jóvenes de acá, sé que es el anhelo de ellos. Y es interesante porque los padres se preocupan mucho por el bienestar de ¿qué? De sus hijos, ¿cierto? Lo más lógico y lo ideal es que los padres siempre estén preocupados por ese bienestar de sus hijos. Es más, los padres se preocupan a tal punto que quiere conseguir todo ellos para dárselo a quién, a sus hijos, y que sus hijos no tengan ninguna necesidad, ninguna dolencia, que todo lo que han sufrido ellos no sufran sus hijos. Bueno, y ese es el pensamiento de todo padre. Pasan los años y lo interesante es que todo padre quiere que sus hijos sigan su pisada, a un punto de que esa conducta que le han mostrado, que le han inculcado y todo, pues sus hijos sigan caminando sobre ello que le han hecho. Los padres se preocupan en adquirir mucha sabiduría en esta tierra para así mismo saber transmitirle todos esos conocimientos a quién, a sus hijos. Los padres se preocupan de tener una formación ideal para que sus hijos tengan una formación ideal. Y si ellos no lo han logrado tener, pero al menos sus hijos sí la tengan, esa formación ideal. Y todo eso pues está bien. No estoy diciendo que sea mal. Pero en este capítulo vamos a ver a un padre sabio. A un padre sabio que lo único que él desea es transmitirle una sola cosa a su hijo en la conducta que él lleva viviendo. Una sola cosa a su hijo. Que al transmitirle esto, pues ya transmite todos los demás conocimientos. Pero la importancia que genera este padre, en el caso del padre Abraham, es que se preocupa por un solo asunto, por un solo aspecto, no más. Porque sabe que todas las demás cosas vienen por añadidura. Y por lo que se preocupa Abraham es transmitirle el conocimiento o el temor de Dios hacia su hijo. Y es interesante esto porque estamos en una etapa de la vida de Abraham donde ya era viejo, sí. Pero hay algo que recalca aquí Moisés en el versículo 1 y dice, y bien avanzado en años. Más que por la edad, la idea de este bien avanzado en años es esa sabiduría que había adquirido Abraham durante toda su edad. Lo interesante y algo que quiero que quede claro es que la edad no es igual a sabiduría. No siempre. Pero en el caso de Abraham, a través de su vida, había adquirido esa sabiduría. Pero el punto es, ¿cómo había adquirido esa sabiduría Abraham? Y cómo Abraham, a tal punto que lo único que le quiere transmitir a sus hijos es conocer la voluntad de Dios. Y que conozca la voluntad de Dios. Y es muy simple, está en el versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esta oración es bien interesante porque cuando dice, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, no lo está atribuyendo a Abraham. Abraham no está diciendo, Jehová me bendijo en todo, sino que es una declaración de tercero.
en el sentido de que se veía lo que Jehová hacía con Abraham. Y esto significa que lo que tenía Abraham con el Señor era una comunión ¿qué? Íntima. Una comunión íntima, a tal punto que esa comunión íntima que Abraham tenía con Dios, pues le llevaba o le permitía a Abraham adquirir esa sabiduría y poder adquirir o conocer esa voluntad de Dios para su vida, para su hijo, para su criado y para toda la nación de Israel. Porque de aquí parte todo el desarrollo de la nación de Israel. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? No sé si alguno lo ha pensado, lo ha dicho, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Pero algo que no quiero que veamos la mañana de hoy es que la voluntad de Dios ya está revelada. La pregunta es, ¿por qué entonces no podemos discernir esa voluntad? Y es muy simple. ¿Qué tenía Abraham? Una comunión íntima con Dios. ¿Qué tenemos que tener nosotros para discernir esa voluntad de Dios? Una voluntad íntima con Dios. Una comunión íntima con Dios. Hoy en día el ser humano se preocupa por todo. Por todo. Y se afana por todo. Y deja a un lado ese aspecto tan importante en la vida de todo creyente. Y es una comunión íntima con Dios. Entonces, padres, ¿quieren ser sabios? Hay que ser esto. Una comunión íntima con Dios. Tan íntima que pueda saber y pueda dar respuesta a lo que Dios demanda en la vida de Abraham, en la vida de Isaac. Es interesante que vamos a ver en este capítulo que Abraham no tenía la respuesta a todo cómo Dios iba a hacer para el cumplimiento de su voluntad. Abraham no sabía cómo Dios iba a permitir que viniera esa mujer de tan lejanas tierras. Aproximadamente se demoraba un mes el viaje a camello. No había aviones, no había carros, no. Un mes a camello. Y era interesante porque en entonces era un camello, conseguir un camello. Pero lo tenía Abraham. Y viajaba un mes. Y aún más curioso, no tenía la certeza de cómo Dios iba a permitir que de tierras ajenas, tan lejanas, y bien, porque ya vimos cómo era la tierra de Ur, viniera una tierra en la cual pues apenas se estaba dando a conocer. Y lo más es que viniera a casarse con un completamente desconocido. No tenía respuesta a esto. Pero lo que sí sabía es que la voluntad de Dios era que su hijo no iba a regresar atrás. Que su hijo no iba a regresar a esa tierra. Y tenía la certeza y el conocimiento suficiente de la voluntad de Dios que esa tierra se la ha prometido ¿a quién? A él y a toda su descendencia. Por tal razón, su hijo no iba a salir de la tierra prometida, sino que la mujer iba a venir a la tierra prometida. Y podemos llegar a esos discernimientos es por esa comunión íntima con Dios. Y nosotros decimos, yo oro, yo leo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos en esa comunión constante con Dios? Estamos en una sección, en 3 capítulos, donde nos deja ver cómo Abraham proyecta más allá de una circunstancia presente. Nos deja ver más allá a una acción profética, futura. Cuando entrega a su hijo por la vida y muerte de Sara, y ahora buscando esa mujer sabia para su hijo, para que la promesa siguiera. ¿Nos creemos muy sabios?
déjame decirte que si somos sabios, debemos que tener claro una cosa, solo una cosa, que la voluntad de Dios nunca me va a alejar de Él. Que la voluntad de Dios nunca me va a alejar de lo que Él ha prometido. Y en este caso vemos cómo Abraham rotundamente le dice a su siervo, mi hijo no regresa ya. Conocía muy bien la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre, el objetivo es acercarme más a Él. A tal punto que yo pueda, en ese acercamiento, poder tener el conocimiento suficiente para darlo a conocer ¿a quién? A los demás. A los demás. Y a ese punto de madurez nosotros debemos que llegar. Abraham conocía la voluntad de Dios y sabía que su voluntad no lo iba a alejar de él, de las promesas que él le había hecho, de lo que ya tenía preparado para él y para su descendencia. Sino por el contrario, él sabía que esa voluntad y esa comunión íntima con él, lo que lo llevaría era que creciera y se desarrollara el cumplimiento de esa promesa. Que el reino de Dios se expandiera por todas las naciones. Que se diera a conocer a todas las personas. Y tal conocimiento de la voluntad de Dios que tenía Abraham, se lo estaba transmitiendo en este momento también a su hijo Isaac. Lo pudimos ver cuando Isaac voluntariamente se deja para el sacrificio. Y en este punto lo vemos como Isaac permite que su padre actúe con esa sabiduría que Dios le dio para el cumplimiento o el desarrollo de toda una nación. Versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Bien. El ritual de la mano debajo del muslo, no sé, era costumbre antigua, costumbre de ellos, no hay más explicación, pero lo que sigue es lo que me llama la atención. Primero es ver cómo Abraham tenía tal conocimiento de Dios, y lo hemos visto desarrollándolo capítulo tras capítulo, y más desde el capítulo 22, 23 y ahora. Tenía tal conocimiento de Dios que puede dar una descripción perfecta de Dios. Dios de los cielos y de la tierra. Él sabía que Dios tiene el control sobre ¿qué? Sobre el cielo y la tierra. Que nada sucede sin que la voluntad de Dios lo permita. Que todo se desarrolla de acuerdo a esa voluntad de Él. Por eso es Dios de los cielos y de la tierra. Y muchas veces nosotros creemos que podemos ser más sabios que Dios. Y no lo decimos con nuestra boca, pero con nuestros hechos sí. Esta frase, en el cielo manda Dios, en la tierra mando yo. ¿Por qué razón? Porque conocemos lo que Dios demanda, sabemos que Dios requiere de sus siervos, de sus hijos. ¿Y qué hacemos? Todo lo contrario. Terminamos haciendo es nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y es ahí donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esa comunión con el Señor? ¿Qué está pasando con esa vida en sabiduría? ¿Será que sí estoy viviendo sabiamente? ¿O simplemente me estoy dejando llevar por una religiosidad de la época? ¿Será que sí estoy conociendo la voluntad de Dios? Recordémonos que la voluntad de Dios no me aleja de Dios, sino por el contrario me acerca a Él para vivir conforme a lo que Él demanda. Abraham tenía muy claro ese conocimiento de Dios, mucho. Por eso hace este juramento.
¿Y cuál es el juramento? Que no tomará mujer de los cananeos. Costumbre de la época que tomara mujer de su parentela. Pero más que la mujer, es lo que continúa el versículo 4 en adelante, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Listo. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? ¿Qué era lo más fácil para el criado? Llevar a Isaac a la tierra. Era lo más fácil, lo más sencillo. O sea, uno diría, se evita toda una polémica en todo su pensamiento, en todo su actuar, pues coja a Isaac y devuélvalo a la tierra de Ur de los caldeos. Ya. Y que allá se case y que allá tenga todo. Listo. Pero algo curioso es la respuesta de Abraham. Abraham le dijo: guárdate que no vuelva a mi hijo allá. Punto. Guárdate que no vuelva mi hijo allá. ¿Por qué razón? Porque Abraham sabía que la promesa y la bendición de Dios, ¿dónde estaba? Ahí. Ahí. Conocía también la voluntad de Dios, que era el argumento, y le dice: vea, el Señor me sacó de mi tierra, me prometió esta tierra, y además dijo que sobre esta tierra iba a bendecir a toda mi descendencia. Caminó en pos de Dios, en pos de esa promesa de Dios, en pos de esa voluntad de Dios. Estamos hablando de aproximadamente más de 35 años. Que escuchaba la voz del Señor y seguía la voz del Señor. Caminaba. Llegó un tiempo donde aprendió a esperar en la voluntad de Dios. Su vida había llegado a tal punto de madurez que no solamente reconocía la voz de Dios, ni solamente conocía la voluntad de Dios, sino que sabía esperar en la voluntad de Dios. Sabía obedecer esa voluntad de Dios. Y sabía vivir conforme a esa voluntad que Dios demandaba. Por eso dice acá: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Porque la promesa era ahí en la tierra de Canaán. Ahí era la promesa. Y muchas veces nos dejamos llevar. Y aquí nos pasa el 90% de todo. Muchas veces nosotros sabemos la voluntad de Dios, pero nos dejamos llevar también por nuestro propio instinto. Sabemos la bendición de Dios, sabemos sobre qué está la bendición del Señor, pero somos tan necios que llevamos la contraria a lo que Dios demanda. Pero queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios respalde. Queremos que Dios prospere. Padres, esto es un llamado a ser unos padres como sabios. Futuros padres, ser unos futuros padres sabios. Conozcamos la voluntad de Dios. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a conocer esa voluntad de Dios? Puedes pararte firme y decir: no voy a volver atrás, sino que voy a avanzar en el desarrollo del reino de Dios. O simplemente me dejo regresar atrás. ¿Cuánto te estás instruyendo, padres, para instruir a tus hijos? Abraham ha pasado más de 30 años instruyéndose en la voluntad del Señor. De día y de noche. ¿Cuánto tiempo inviertes en instruirte en la voluntad del Señor? Y sabemos que sí le ha transmitido todo ese conocimiento a su hijo por el proceder que hemos estado estudiando de Isaac. ¿Cuánto?
Mire, conocía muy bien, versículo 7, esa voluntad Abraham. Y dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Él conocía muy bien la voluntad de Dios, y él sabía qué era lo que Dios le había prometido, y él sabía los planes que tenía Dios para con su hijo, para toda su descendencia. Él lo sabía. La pregunta es, ¿sabía él cómo lo iba a hacer? No, simplemente sabía que Dios lo había prometido y que lo iba a hacer y en eso descansaba. Y sobre esa voluntad también actuaba Abraham. Muchos se preguntarán, pero entonces, ¿qué le enseño a mi hijo? ¿Lo comienzo a hacer esperar mientras crece y le consigo mujer, con el caso de Lucas? Voy y le traigo una santanderiana. No, mira. Vayamos un momento a Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Versículo del 4 al 9. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí el conocimiento de Dios sobre su pueblo. Listo. ¿Quieres conocer al Señor? Ahí está el conocimiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y continúa diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. ¿Qué le va a transmitir a Lucas, que está concentrado hoy mirándome? ¿Qué le transmiten usted a sus hijos? ¿Qué le vamos a transmitir nosotros a nuestros hijos? ¿Conocimiento secular? Para que aprendamos a ser independientes y que nada nos falte en esta vida. Pues que esta vida es pasajera. No estoy hablando de que sea malo. Estoy hablando de la importancia que le damos al transmitir ese conocimiento al hijo. Te esfuerzas para que estas palabras que están escritas en este libro estén en tu corazón y la puedas transmitir a tus hijos. ¿O nos conformamos solamente con venir el domingo a la iglesia y creer que con eso es suficiente? Que los hijos crezcan teniendo un conocimiento secular de Dios, porque ni siquiera bíblico, no secular, que existe un Dios creador, pero de ahí que no pase a más. O efectivamente nos estamos preocupando por ser esos padres sabios que conocemos esa voluntad de Dios, la guardamos dentro de nuestro corazón a tal punto que cuando tengamos ya el deber de transmitirla, la transmitimos. Y es interesante porque el mandato no comienza diciendo, vea, enséñale a su hijo a ser buena persona, a no robar, a no matar, ya pasó la ley. Pero no le enseña, no diga falso testimonio, no. El mandato comienza a que guarden esas palabras que yo les mando, ¿en dónde? En su corazón. ¿A quién? A los padres. A los padres. Padres, conozcan la voluntad de Dios. Y guarden esa voluntad, ¿en dónde? En su corazón. ¿Cuántas veces Abraham había tomado este argumento de la promesa de Dios para decírselo a otra persona? En lo que llevamos estudiando. ¿Cuántas? Es la primera vez. Es la primera vez que él utiliza este argumento. ¿Dónde estaban estas promesas que Dios le había dado a Abraham? En su corazón. ¿Dónde está esa voluntad que Dios le había revelado a Abraham? En su corazón. Y llegado el tiempo exacto, ¿qué hace? Transmite lo que hay en su corazón. Entonces, padres, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
Y ahí sí, ¿para qué? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Porque él recalca que todo el tiempo el muchacho esté en torno a estas palabras que el Señor manda o a la voluntad de Dios. Por una sencilla razón, porque todos nacemos aborrecedores de Dios. Punto. Y solo el que puede cambiar ese estado de muerte a vida es que la palabra de Dios, no más. Lucas es muy hermoso, aun cuando llora, pero nació siendo aborrecedor de Dios. Igual que todos nosotros. El nacer en una casa de padres cristianos no es un certificado de que ese hijo sea cristiano. No lo es. El traerlo los domingos a la iglesia no es un certificado de que ese muchacho sea un verdadero cristiano. Ni que ninguno de nosotros sea un verdadero cristiano. ¿Qué es lo único que puede cambiar ese estado? La palabra de Dios. No más. Por eso la importancia de retener esa palabra en dónde? En nuestro corazón y poderla transmitir también a quién? A nuestros hijos y a todos los que nos rodean en el momento exacto, preciso. Y poder, sí, decir, conozco la voluntad de Dios, voy a hacer esa voluntad de Dios. ¿Dónde está? Escrita aquí. No necesitas esperar que el Señor te hable audiblemente o a través de sueños. No, ya eso pasó. Dice Hebreos capítulo 1 que ya eso pasó. Ahora, ¿cómo nos habla? A través de su palabra. ¿Cuánto tiempo invertimos en escudriñar esa voluntad de Dios? En conocer esa voluntad de Dios. Y en transmitir esa voluntad de Dios. Hoy pudiera ser un ejercicio fácil. Pero el punto es que esta amonestación es para cada uno de nosotros y para que nos examinemos a nosotros mismos. Ser hijo de pastor no significa que yo sea salvo. Es más, ser pastor no significa que yo sea salvo. Que lo único que ayuda a mi salvación es retener la palabra de Dios. El conocer esa voluntad es ser sabios, ser sabios. Mire, es curioso porque el mundo dice a más edad, mayor sabiduría. Dios, ¿qué dice? Joven, que ninguno te tenga en poco por tu juventud. Fácil. Pero también a los de edad avanzada le dice, sean sabios. También dice, para que seas sabio ¿en qué? En tu vejez. Quiere decir que puede haber personas de avanzada edad que no sean sabias. Pero es que la sabiduría no se mide a través del conocimiento secular. La sabiduría se mide a través de ese conocimiento de Dios. ¿Cuánto conoces a Dios? Y no solamente cuánto conoces a Dios, cuánto deseas vivir conforme a lo que conoces de Dios. Puedes conocer poco, pero ¿vives conforme a eso poco que conoces? Puedes conocer mucho. ¿Vives conforme a mucho conocimiento que tienes de Dios? ¿O simplemente nos hemos vuelto unos religiosos más? Como el mismo Señor Jesucristo decía a los religiosos de la época, unos fariseos hipócritas, que ni entran ni dejan entrar al reino de los cielos. Y vemos que Abraham
Aparte que conocía la voluntad de Dios, vivía conforme a esa voluntad de Dios y transmitía eso a todos los suyos. No solamente a su hijo, ahora se lo transmite a quién, a su siervo. Guárdate de que mi hijo no vuelva allá. ¿Por qué razón? Porque Jehová, Dios de los cielos, me sacó de allá y me dio esa tierra, y no solamente a mí, sino a toda mi descendencia, y sobre esta tierra se esparce toda la simiente. Pues todo el desarrollo de la historia de la redención, sobre esta base, sobre este capítulo. Por eso la importancia, por eso Moisés se dedica a gastar 67 versículos para explicar paso por paso. No solamente es una narrativa de que vaya y consiga esposa y encontró a la esposa y regresó con la esposa. No. Y solamente estoy con el aspecto de ese padre sabio. Y me encanta cómo el versículo 7 de Génesis, capítulo 24, vamos allá, cierra el versículo 7 diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Esa oración, lo que está haciendo Abraham es recalcando, no solamente para él, sino para su siervo, para su hijo y para todos los que estaban oyendo, ¿qué? Que esa tierra era para quién? Para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Y sobre estas promesas es que se desarrolla esa constante historia de la redención, en el cual el pueblo, aunque se sale de la tierra de Canaán, estuvo 430 años esclavo en Egipto, siempre el deseo fue ¿qué? Volver a la tierra prometida. Vuelve a la tierra prometida, vuelve y hace cada uno conforme a su propio corazón y no a lo que Dios mandaba. Dice el libro de los jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía conforme a lo que bien le parecía. Y vemos que llega un tiempo en que Dios pone reyes y al punto de que vuelve y se desvía ese corazón del pueblo. ¿Qué hay? Otro exilio, un exilio mayor. Divide el reino y se va al exilio mayor. Pero ese exilio nomás dura 79 años, las tribus del sur. Pero durante 79 años el deseo de todo el pueblo, ¿cuál era? Regresar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Dios le permite regresar y sigue el desarrollo de la historia de la redención. Y sobre esta tierra nace ¿quién? El Mesías. Ahora sí podemos ver la importancia de esta frase nomás. A tu descendencia daré esta tierra. No se dice porque sí. No se dice porque Abraham consiguió tierra. No. Se dice porque es que sobre esto se desarrolla, o es la base del desarrollo de todo el plan de redención. En un lugar específico, en una tierra específica, sobre unos habitantes específicos. Y todo se estaba desarrollando en torno a ¿qué? A esa voluntad de Dios, que le ha transmitido ese conocimiento a Abraham durante muchos años y que ahora Abraham la está transmitiendo a su siervo, a su hijo, para que vivan conforme a lo que Dios ya le había transmitido a él. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cuántos años llevas en la vida cristiana? ¿Cuántos años llevas escuchando la palabra de Dios? ¿Un mes? 2 meses, 3 años, 4 años, 20 años, 50 años, toda una vida. Bien, has adquirido ese conocimiento, perfecto. Ahora la pregunta es, ¿estás viviendo conforme a ese conocimiento que has adquirido? ¿O simplemente eres un simpatizante más? Que solo viene porque no tienes nada más que hacer un domingo en la mañana. O viene por una relación social, simplemente porque encuentras un espacio después de escuchar el sermón de 1 hora que le estén echando cantaleta a uno, no puedes socializar con los hermanos que están aquí. Puedes hacer plan después del culto. ¿Ah, qué bien? ¿O cómo estás viviendo? ¿Cuál es tu objetivo como cristiano? ¿Cuál es tu objetivo como padre? ¿Cuál es tu objetivo como futuros padres? Pero hoy en día vemos que hay un desamor terrible.
Terrible. Y la pregunta del millón es, ¿dónde están los padres de esos hijos? De esos muchachos. ¿Dónde? ¿Dónde está la instrucción de los padres hacia los hijos? ¿Dónde? Y no solamente estoy hablando del mundo secular, estoy hablando de las afectaciones de la propia iglesia. Es lo que yo le decía a una persona que estimo mucho, le decía yo, el deber de instruir a los hijos desde pequeños, desde que nacen, ¿de quién es? De los padres. De los padres. ¿Y qué han hecho los padres hoy en día sobre ese deber que tienen? Para eso va la iglesia. Para eso está la iglesia. Y la iglesia está para instruirlo, ¿no? La instrucción, ¿dónde comienza? En casa. En casa. Ese temor del Señor se infunde ¿en dónde? En casa. Lo vimos en Deuteronomio 6. Repetirás esto a tus hijos, ¿dónde? Estando por el camino, a levantarse, al acostarse, a sentarse en la mesa, lo pegarás como postes en la pared, como manilla en su brazo, todo el tiempo estará en él. Pero vemos padres que ni se preocupan si sus hijos oran o no. Lo más básico. Vemos padres que ni se preocupan si sus hijos leen las escrituras, que si no oran, no van a leer las escrituras. Y estas generaciones, cada generación pues que sale más floja para leer, pues ni se diga. Vemos a padres que no se preocupan por ese temor de Dios aún en la casa del Señor. Pero sí queremos sociedades donde todo marche bien. Sí queremos sociedades donde todo sea color de rosas. Porque la única forma en que la tierra que habitemos esté en paz, ¿sabe cuál es? Cuando el pueblo dobla rodilla y llora por su tierra. Eso dice Pablo en Timoteo. De la única forma. Pero como no hay quien ore, ¿cómo queremos? Es que todo conlleva, mire, un pequeño acto de obediencia, cómo transforma todo el panorama bíblico. Un pequeño acto de obediencia transforma todo el panorama bíblico. ¿Cuál pequeño acto de obediencia? Mi hijo no vuelve allá. Punto. Ese pequeño acto de obediencia. La promesa está aquí y el desarrollo de la promesa está aquí. Mi hijo no vuelve atrás. Y ese pequeño acto de obediencia se desarrolla toda la historia de la redención. Y es en ese pequeño acto de obediencia tú y yo conocemos al verdadero Dios y Salvador. En ese pequeño acto de obediencia. Ahora te imaginas cuando nosotros hagamos pequeños actos de obediencia, todo lo que puede pasar. No me quiero extender más. Solo que nos llevemos en nuestros corazones en que debemos conocer la voluntad de Dios. Debemos que descansar en la voluntad del Señor y debemos que vivir en la voluntad del Señor para que sean padres sabios y puedan transmitir esa sabiduría a quién, a todos los que lo rodean. Porque acá no solamente el panorama es paisaje, sino todos los que lo rodean. Y hay una afectación a quiénes, a todo, bueno, en este caso a toda esta generación, pero no solamente a toda esta generación, sino que nos afectó también a quién, a todos nosotros, a toda la descendencia.